diría el escritor Fyodor Dostoyevsky, el hombre que tiene conciencia sufre mientras reconoce su pecado. Ese es su castigo. En este video te presento las 3 formas en que arruinas tu vida. La primera forma en que arruinas tu vida es la inacción. Irónicamente, tú conoces las diferentes áreas de tu vida que requieren de atención. Tú sabes cuáles son los rasgos de tu personalidad que deben ser cultivados, trabajados o erradicados. Tú intuyes cuáles son los aspectos de tu vida que te están impidiendo desarrollarte como individuo. Con toda probabilidad, ya has pensado en aquello que te ha estado obstaculizando de ser quien debes ser. La pasividad mortal es precisamente el ciclo de inacción en el que no tomas decisiones significativas que cambien el rumbo de tu historia y por lo tanto se genera una profunda frustración e insatisfacción al no poder experimentar la vida que deseas experimentar. Y esa frustración a su vez te lleva inevitablemente al escape de la realidad mediante la autocomplacencia. Con la esperanza de evitar el sufrimiento y sentirte bien, te sumerges en el insaciable vicio de la gratificación instantánea y te olvidas de tomar las decisiones necesarias para tu desarrollo intelectual, físico y espiritual, y el ciclo de inacción vuelve a empezar. La pasividad se fundamenta en contemplar excesivamente la vida y sus injusticias, en verse sumamente atrapado en los pensamientos y preocupaciones sin hacer algo al respecto, en lamentarnos por no estar donde queremos estar, sin tener la valentía de trazar y ejecutar un plan de acción. El problema empeora cuando 1. Te haces falsas promesas. Te prometes a ti mismo y a los demás que harás esto y aquello, pero nunca se materializa lo prometido. Y 2. Cuando hablas demasiado de lo que eres y lo que harás, sabiendo que lo que haces en realidad no es coherente con las palabras que emanan de tu boca. El pensamiento de querer mejorar se queda entonces atrapado en el mundo abstracto de las ideas. Y tú, al no ver el pensamiento materializado, te enojas contigo mismo y con los demás. La vida ante tus ojos se vuelve injusta e insufrible. El mundo, un lugar de miseria y soledad, y las personas, seres repugnantes y parasitarios. Limitarse a reflexionar sin actuar en consecuencia produce un abismal resentimiento con la vida misma, y no hay veneno más mortal y corrosivo que vivir en resentimiento. Diría Nietzsche que nada en la tierra consume al hombre más rápidamente que la pasión del resentimiento. Y es que la pasividad absoluta, el no hacer lo que se debe hacer, es en esencia cobardía. Diría Dostoyevsky, pero ¿cómo podrías vivir y no tener una historia que contar? En su obra, Memorias del subsuelo, Dostoyevsky plantea, mediante la trágica vida de su personaje principal, que existen 2 tipos de personas, las que actúan y las que piensan. Las personas que actúan son aquellas que no se detienen hasta conseguir lo que se plantean, son partícipes y conscientes respecto a lo que deben hacer. Las personas que piensan, por otro lado, si bien pueden concebir grandes ideas, al no ejecutarlas, quedan en el mísero olvido y por lo tanto destruye su autorrespeto y autoestima. Diría Dostoyevsky, no seas excesivo, lánzate a la vida, sin deliberación, no tengas miedo, la inundación te llevará y te pondrá de nuevo en pie. La segunda forma en que arruinas tu vida es al eludir la confrontación. Las adversidades son inevitables, son inherentes a la experiencia humana. Es a partir de estas que en cierto grado configuras tu carácter y la personalidad que emplearás para sobrevivir en el mundo. La falta de voluntad para enfrentar la realidad tiene profundas consecuencias psicológicas, porque evadir desafíos significa irremediablemente evadir el crecimiento. Ser honesto, hacerse respetar y establecer límites son unos de los desafíos más comunes pero más evitados, debido a su alta probabilidad de generar discordia e inconformidad. Somos tan viscerales que la verdad la digerimos como un trago amargo cargado de ofensa. Al evitar la confrontación con ánimo de preservar la armonía social, el individuo es socavado al no ejercer su autonomía y libertad de ser quien debe ser. En consecuencia, en el individuo, víctima de su propia cobardía, el desprecio interno emerge como fuerza imparable y se impide la posibilidad de crecimiento. Diría Dostoyevsky que mucha infelicidad ha llegado al mundo debido al desconcierto y las cosas que no se dicen. Eludir las confrontaciones imposibilita la oportunidad de desarrollar asertividad, carácter, templanza, valentía, elocuencia, respeto y madurez. Por eso destruye al individuo, por su mediocridad. Ahora bien, los desafíos no se presentan únicamente en el mundo exterior. Hay desafíos internos que requieren de atención inmediata. Los vicios, la irresponsabilidad, el autosabotaje, la irascibilidad, la carencia de respeto propio, la falta de identidad, los defectos morales del ser y un sinfín de cuestiones más. Evadir este tipo de confrontaciones es evadir la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos. No puede haber amor propio si hay una carencia de voluntad por trabajar y reparar las áreas de la vida que deben de ser atendidas. Amarse a uno mismo es sufrir el proceso mediante el cual enfrentamos nuestra propia oscuridad.
Es reconocer humildemente tanto virtudes como defectos. Es tomar las decisiones difíciles que duelen en el momento, pero que son fructíferas a largo plazo. Amarse es tener el coraje de hacer lo que debemos hacer por nuestro propio bien. El hombre solo es verdaderamente libre cuando no tiene miedo de su propia sombra, diría Dostoyevsky. La tercera forma en que arruinas tu vida es la carencia de respeto propio. La forma más eficiente para cultivar desprecio, odio, insatisfacción, repulsión y antipatía por uno mismo es andar por la vida sin respeto propio y pretender tenerlo. No hay mentira más perjudicial que creer amarse a uno mismo y crear toda una fachada para convencerse a sí mismo y a los demás de que es la verdad. En su obra, Los hermanos Karamazov, Dostoyevsky introduce al padre Zoisima como un sabio espiritual que actúa como mentor de uno de los personajes principales. Este, en una conversación con Fyodor Pavlovich, padre caótico e irresponsable de los hermanos Karamazov, le dice: lo principal es que no se mienta a sí mismo. Quien se miente a sí mismo y cree su propia mentira, llega a no distinguir la verdad ni dentro de él ni a su alrededor, por lo que deja de respetarse a sí mismo y de respetar a los demás. Al no respetar a nadie, deja de amar y para estar ocupado y distraerse al carecer de amor propio, se entrega a las pasiones y los goces groseros, y llegan sus vicios hasta la bestialidad, y todo por las constantes mentiras a la gente y a sí mismo. La carencia de respeto propio nos conduce inevitablemente a una serie de decisiones autodestructivas que pasan desapercibidas en un principio, pero que si no son equilibradas pueden ser fatales. Las drogas, el alcohol, los videojuegos, los juegos de azar, la promiscuidad, la pornografía son inofensivos en un principio. Son placeres que estimulan nuestra experiencia humana y le otorgan un momento de tranquilidad. Son, de cierta forma, un agradable escape de la realidad, porque a fin de cuentas eso es lo que el cuerpo siente, una sensación agradable de bienestar y placer. Sin embargo, el individuo no se da cuenta cuando ya ha cruzado el límite de lo soportable por su mente consciente. El individuo no se percata de que ha sometido su vida entera a la tiranía de sus mundanos placeres. Sin darse cuenta, se sumergió a sí mismo en un abismo extremadamente difícil de salir que ha perjudicado cada área de su vida. Una vez empieza a notar la pésima calidad de sus relaciones interpersonales, de su desempeño laboral y de su creciente desprecio por sí mismo, es que reconoce que el vicio controla su andar, y con ansias de salir de su mísera vida, finge que no es un adicto, hace toda clase de artimañas y se presenta como un hombre desarrollado, maduro y competente, un hombre renovado. Formula una máscara tan real que él mismo se convence de ser un hombre limpio y seguro de sí mismo, pero muy en el fondo sabe que hay un dragón que debe de ser aniquilado, un dragón que atormenta su vida cotidiana y le recuerda lo frágil que es en realidad, lo miserable que es al no poder tomar las riendas de su propia vida. Fyodor Dostoyevsky diría: si quieres ser respetado por los demás, empieza por respetarte a ti mismo. Solo por eso, por el respeto propio, obligarás a otros a respetarte. Hay diferentes maneras de cultivar el respeto propio. Primero, haz lo que debes hacer para disponer de bienestar interior. Si hay traumas, adicciones, ansiedades o dificultades, busca la ayuda de un profesional. No permitas que el pasado te limite frente a las grandes posibilidades del presente. Si tienes cuestiones que perdonar, tanto a ti mismo como a los demás, perdona, suelta y acepta que la calidad de tu vida depende de la calidad de decisiones que tomas en el aquí y en el ahora, no en lo que ya fue, ni en lo que podrá ser. Segundo, haz lo que tengas que hacer para mantener tu salud física en orden. Come las proteínas y nutrientes que tu cuerpo necesita regularmente. Bebe suficiente agua, mantente en forma. Cuídate como si se tratase de la persona más importante del mundo. Tercero, actúa conforme a tus principios y valores. No hagas y digas lo que no va de acuerdo a tu código de comportamiento. Mucho menos hagas algo en pro de satisfacer las demandas de otros, afectando tu bienestar interior. Procura actuar de forma tal que honres tu palabra. Al fin y al cabo, es mediante tu palabra que cultivas confianza en ti mismo. Es únicamente cuando cumples tus promesas y te honras como hombre que empiezas a respetarte a ti mismo. La confianza real no está sostenida por las prendas, las posesiones materiales, el estatus social o el dinero. La confianza real se fundamenta en la calidad de persona que eres y en el reconocimiento tanto de virtudes como de defectos. No confíes en ti por disponer de artefactos o prendas costosas. Confía en ti porque eres bondadoso, sereno, paciente, generoso, valiente, justo, inteligente, carismático, amable, respetuoso, cordial y disciplinado. Estas cualidades emergen naturalmente cuando te empiezas a respetar, porque el respeto propio busca armonía entre tú y el universo. Cuarto, reconoce tus errores, modifica tus defectos y perfecciona tus virtudes. Encárgate de mejorar lo bueno y erradicar lo malo que habita en ti. Por eso, mi estimado, te invito a buscar la virtud, a convertirte en un hombre extraordinario, cuyo caminar está enfocado hacia la excelencia. Un hombre valiente que forma su propio camino aún en la tempestad, que no se doblega ante las adversidades de la vida ni ante los vicios de su cuerpo. Un hombre digno de respeto, que inspire, motive y aliente a otros a salir de su miseria. Un hombre que no huye de sus tormentos y dragones, sino que los afronta con coraje y determinación. Te invito, mi estimado,
a buscar el camino, la verdad y la vida.